Buenos días tengan todos ustedes. Esta presentación se basa en las propuestas para mejorar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Es un trabajo colectivo de la Dirección de Apoyo Fiscal, en particular del grupo que se encarga de aplicar la estrategia de monitoreo, seguimiento y control precisamente al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Lo que ustedes van a encontrar aquí es el compendio de lo que ya les hemos presentado, especialmente a los sectores, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Departamento Nacional de Planeación, en donde les contamos a partir de los diagnósticos de aproximación en las entidades territoriales que hemos hecho a cada uno de estos sectores, las problemáticas identificadas, digamos, en el uso de los recursos, y a partir de ello unas propuestas que consideramos sería interesante poner a discusión de ustedes respecto a una eventual reforma al Sistema General de Participaciones. Lo que nosotros vimos con la presentación que acaba de hacer el doctor Iván Osejo del Departamento Nacional de Planeación es que estamos coincidiendo en muchos de los temas respecto del propósito. Vamos a ver si la forma también tenemos coincidencias en ello. Primero vamos a hablar del diagnóstico oficial. El diagnóstico oficial disponible que hay es el que está en el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno. Allí se nos dice, como ya lo hemos nosotros escuchado en muchas de las presentaciones en estos 3 días, que en Colombia hay una marcada divergencia regional, lo que significa o lo que causa que las posibilidades del desarrollo se concentren en unas muy pocas regiones de Colombia, digamos muy identificadas, y que tiene como consecuencia que otras regiones no tengan las mismas posibilidades de acceder al desarrollo, y esto tiene implicaciones directas, dice el plan de desarrollo, en las capacidades institucionales. Esa marcada divergencia regional está directamente relacionada con la heterogeneidad en las capacidades institucionales de las entidades territoriales en Colombia. Por eso allí se plantean unas soluciones en el plan de desarrollo que tienen que ver, como nos lo presentó el doctor Iván Osejo, en cerrar brechas. Plantean un enfoque para cerrar brechas institucionales, modificar el enfoque de la planeación sectorial, algo digamos en lo que coincidimos, pero que tenemos que tener muy en cuenta porque esa es la realidad del proceso de centralización en Colombia, ahorita lo vamos a mirar, y mayor autonomía para las entidades territoriales. También nos hablan de unos mecanismos graduales y diferenciados para la devolución de competencias. Estos son como los criterios con los que el plan de desarrollo enfoca hacia adelante una eventual reforma al Sistema General de Participaciones. Asimismo, sin perjuicio de otros diagnósticos, como el que nos presentó el doctor Jaime Bonet, hay un diagnóstico reciente que es el de la OCDE, las recomendaciones que nos hizo frente al tema de las buenas prácticas, por llamarlo de esa manera, donde nos dice que hay que replantear el ejercicio, digamos, de descentralización en Colombia, la forma como se abordan las relaciones multinivel entre gobiernos, entre los 3 niveles de gobierno. Ellos dicen, y digamos que no les falta razón, que la autonomía fiscal de las entidades territoriales está básicamente definida en el plano formal, porque en el plano real la cantidad de destinaciones que hay al uso de los recursos que se le transfieran a entidades territoriales hacen que en la práctica el ejercicio de la descentralización, como ellos lo entienden, digamos en el ejercicio de la autonomía territorial, no se esté dando en todos sus efectos. Dicen que el Sistema General de Participaciones restringe la posibilidad de que las entidades territoriales consoliden una canasta de bienes y servicios, digamos, acorde con sus necesidades, y por ello nos proponen reducir las destinaciones específicas, obviamente, incluir mecanismos de asignación, digamos, más dinámicos que recojan situaciones reales que hemos vivido en Colombia y que al entender de ellos no están siendo tomadas con los criterios de asignación que hay en este momento, como por ejemplo el proceso de, dicen ellos, migraciones, por no hablar de desplazamiento, y nos hablan de algo que nos presentó el DNP hoy, y es articular el Sistema General de Participaciones con el Sistema General de Regalías
pero un criterio bien particular. Ellos dicen que eventualmente el Sistema General de Regalías está generando una cantidad de gastos de inversión, como nos lo hacía ver el doctor Jaime Bonet en su presentación de la mañana, que significaba qué va a suceder con el gasto corriente, que era la preocupación que él mantenía. Nos presentaba qué va a suceder con ese gasto corriente, y en ese sentido ellos proponían que el Sistema General de Participaciones podría ser eventualmente el vehículo de financiamiento para ese gasto corriente. Sin embargo, el diagnóstico que nosotros queremos presentarles a ustedes desde la aproximación de la gestión en las entidades territoriales, nos dice que hay que tener en cuenta unos elementos antes de pensar en una reforma del Sistema General de Participaciones, especialmente pensando en lo que dice la teoría, en lo que digamos nos puede causar como expectativa una eventual reforma. Nosotros debemos tener claro estos elementos. Primero, que las competencias territoriales, hoy en gasto, en educación, en salud, en agua potable especialmente, son engranajes de unos modelos de prestación nacional, unos modelos de prestación en educación, en salud y en agua potable que están definidos por los ministerios sectoriales, que son los rectores de la política pública. Por eso la presentación del DNP decía, hay que dialogar con los ministerios sectoriales. Nosotros lo que estamos diciendo es, como está enmarcado el proceso de descentralización en Colombia, lo que nos está diciendo la OCDE en términos de autonomía, en términos de mejorar la gobernación, digamos, multinivel entre gobiernos, es un mensaje para los ministerios sectoriales, quienes tienen que definir cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que articular esas competencias territoriales en el engranaje de la prestación de los servicios de los sectores que ellos dirigen, son los ministerios sectoriales. De ahí la importancia para nosotros de haberlos, digamos, de saber ellos qué están pensando frente a una eventual reforma del Sistema General de Participaciones, porque si lo miramos desde afuera, simplemente desde una bolsa, podemos terminar tomando decisiones que afecten esa prestación de los servicios. Luego nos parece importante. Obviamente, cuando se distribuye la bolsa hay que tener en cuenta que precisamente esos sectores tienen particularidades. No es lo mismo distribuir la bolsa de educación que un 90% financia nómina, porque básicamente es una nómina lo que se financia, a distribuir la bolsa de salud que financia un seguro para personas, un seguro individual de personas que se mueven. Hay una movilidad y hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que están migrando y esa bolsa, ese ejercicio, digamos, esa situación real se debe tener en cuenta. Cosa contraria sucede con agua potable y saneamiento básico, donde también hablamos de subsidios, hablamos de inversión, pero están estáticos. Esos criterios es importante tenerlos en cuenta cuando hablemos de distribuir los recursos. Sin embargo, esto no significa que no se pueda hacer nada en términos de autonomía, como nos lo está recomendando la OCDE, en términos de autonomía, como lo está reconociendo el plan de desarrollo, y en términos de articulación entre los niveles de gobierno. Para comenzar, nosotros queremos contarles lo que hemos encontrado en los diagnósticos que hemos hecho al uso de los recursos en cada uno de los sectores, que hemos encontrado en el sector de educación y que nos preocupan desde el punto de vista financiero y fiscal. Primero, en términos de asignación, ya les había avanzado. La bolsa de Sistema General de Participaciones se reparte hoy en día, o se distribuye hoy en día, con un criterio de matrícula. La matrícula es una variable, digamos, es un criterio variable, pero resulta que la matrícula está financiando una nómina que es estática. El 90% de los recursos del sistema de la participación de educación, que este año, en el 2015, ascendió a 17 billones de pesos, el 90% de ese recurso es para financiar la nómina, y esa nómina está asignada ya a los departamentos. Si está asignada a los departamentos y no hay movilidad entre nóminas en las regiones de Colombia, uno no puede asociar la asignación del recurso a la matrícula, porque la matrícula sí se está moviendo. Sería, pensamos nosotros, más sensato definir que esa nómina está ahí, que es real, que hay que financiarla y asignar los recursos de esa manera. ¿Cómo se ve reflejado digamos, esta discrepancia en la asignación de los recursos? Nosotros hemos encontrado, a partir de la información que reportan entidades territoriales al formulario único territorial, que en los últimos años se vienen acumulando una cantidad de recursos en las cuentas de las entidades territoriales que al cierre del 2014 sumaron 1.1 billón de pesos. Esos recursos
creemos nosotros y hemos establecido, están relacionados directamente con la asignación, con la forma como está distribuida, digamos, la fórmula en este momento. ¿Por qué? Resulta que cuando se aplica la fórmula entre matrícula atendida y el uso del recurso, que son las nóminas de docentes, resultan unas asignaciones menores para cada departamento. Y esas asignaciones menores obligan al Ministerio de Educación a diseñar una alternativa para poder compensar. ¿Cómo voy a hacer yo para entregarle al departamento del Huila, por ponerle solamente un ejemplo, los recursos suficientes para atender esa nómina que es fija? Ellos establecieron un mecanismo de complemento, que se llama complemento de planta. Resulta que este mecanismo de complemento de planta no tiene criterios técnicos definidos. Es un mecanismo que está, digamos, a partir de cómo está diseñado, está sujeto a discusión con la entidad territorial, está sujeto, lo hemos entendido así, a una situación de generar discusión demasiado técnica en el Ministerio de Educación, pero también poner a las entidades territoriales en una situación de cabildeo, por llamarlo de esa manera, ante el Ministerio de Educación, que se puede solucionar simplemente asignando recursos para financiar las nóminas estatales de educación. Y es así porque la plata alcanza, o sea, la plata está, la bolsa grande está diseñada para que se financie la nómina completa. ¿Qué otro ejercicio nosotros hemos encontrado? ¿Qué otra situación hemos encontrado? Hemos encontrado que hay un problema directamente relacionado con la administración de las plantas y que tiene que ver con la contratación de la prestación del servicio. Al cierre del 2014 se gastaron de recursos del Sistema Nacional de Participaciones 1.1 billón de pesos para financiar contratación de administración del servicio. Resulta que en el trabajo con las entidades territoriales y en compañía del propio Ministerio de Educación hemos encontrado que el valor de esa contratación del servicio se puede reducir y de muy buena manera. ¿Por qué? Porque hay un problema asociado a este valor que tiene que ver con la mala distribución de la planta. Nosotros asumimos con el Ministerio de Educación un ejercicio en el departamento del Putumayo. Allí se asumió la competencia por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación encontró que se estaban financiando contratos de administración por 12.000 millones de pesos. Cuando el Ministerio de Educación hizo el ejercicio de distribuir correctamente la planta de acuerdo a los criterios técnicos que allí mismo se han diseñado, determinó y logró una reducción de 11.000 millones de pesos. Hoy en día la contratación en el departamento del Putumayo bajó de 13.000 a 2.000 millones de pesos, lo cual nos da a nosotros un indicador de que una muy buena administración de la planta puede llevar a que se reduzcan gastos importantes, a que se liberen recursos importantes dentro de la propia bolsa de educación. Hay un tema que le preocupa mucho al Ministerio de Hacienda y es el costo de la transición de la planta desde lo nacional a lo territorial. Resulta que todo ese proceso de asignar una planta que era nacional a los departamentos y luego a los municipios le ha costado ya al presupuesto nacional 2.2 billones de pesos. ¿De dónde han salido esos recursos? 700.000 millones de pesos han salido de la propia bolsa del Sistema Nacional de Participaciones, recursos que han podido ser asignados a calidad educativa, por ejemplo, y 1.5 billones han salido del presupuesto nacional. ¿Qué nos preocupa de esto? Ya se pagó, que no termina. Esa situación no ha terminado y las expectativas, de acuerdo a la información que nos entrega el Ministerio de Educación, es todavía hay 747.000 millones de pesos allí en deudas ciertas, dicen ellos, perdónenme la expresión, pero también contingentes por 3.5 billones de pesos. Ese monto de recursos destinado al propio sector o a otros sectores podría apalancar muchas de las necesidades que hoy se están discutiendo en el gobierno nacional respecto a temas de cobertura, respecto a temas de jornada única. Creemos que darle solución a eso es estratégico para discutir sobre nuevos recursos para la bolsa de educación. Las asignaciones de calidad, por su parte, la que reciben los municipios certificados y no certificados, entendemos nosotros que son asignaciones que se entregan a las entidades territoriales, a cada uno de los municipios, pero que no tienen mecanismos que generen impacto, digamos, no pueden generar impacto en su uso
precisamente por el grado de atomización que hay. Si entendemos que los recursos lo deben recibir la entidad territorial, está así definido, pero cuando se trata de gastarlo, nosotros pensamos que es necesario incluir algunos criterios que nos permitan hacer más efectivo el uso de esos recursos. Ya vamos a más adelante a explicarles cómo. Algo que nos interesa mucho decirle al Ministerio de Educación el día de hoy es que entendemos que hay en el plan de desarrollo digamos un artículo que permite crear un Fondo Nacional de Infraestructura para invertir recursos precisamente en colegios, en nuevas aulas escolares, y ello con miras a poder completar el ejercicio de la jornada única. No obstante, ¿qué nos preocupa a nosotros? Que cuando hemos estado en las entidades territoriales hemos detectado que el sistema mediante el cual se recoge la información de infraestructura educativa no es un sistema actualizado, es un sistema que tiene falencias, y la información para nosotros implica esto, no está digamos lo suficientemente depurada para tomar decisiones de inversión grande en el sector. Creo que me estoy yendo muy despacio, muy rápido. Gracias. Diagnóstico de salud. Hemos terminado aquí con el diagnóstico en el sector de educación. El diagnóstico en salud, ¿qué nos ha mostrado a nosotros? Básicamente, y en esto es importante tener en cuenta un criterio, los que les mencionaba antes, hay que tener claro cómo funciona cada sector, cuál es la directriz de cada sector, cómo está orientado cada modelo de prestación de servicios. En el sector salud encontramos que los municipios ya no tienen competencias en el sector salud prácticas. Se están liquidando, están viendo pasar los recursos del aseguramiento, que era su competencia, están simplemente haciendo lo que nosotros llamamos en el manejo de las finanzas públicas, ejecuciones sin situación de fondos, y lo que hemos encontrado es que hasta en eso tienen problemas, es decir, no conociendo para qué es el recurso y cuál es digamos, el destino de ese recurso, no les genera a ellos el incentivo para poder llevar una correcta ejecución, un reflejo de la realidad de esos recursos. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Tampoco le interesa al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, a través del mecanismo de manejo financiero para estos recursos, ya tiene definido cuánto le toca a cada municipio, cuáles son las fuentes. La matriz de subsidios puede convertirse en la herramienta para el sector salud, pero no en la herramienta para que el municipio pueda reflejar correctamente qué está sucediendo con el recurso de subsidios que se le asignó. Recurso de subsidios que se le asignó, que en la bolsa grande es el 70%. Se asignaron 7 billones de pesos para salud del Sistema Nacional de Participaciones, y el 70% de estos, 5.1 billones, es para ese subsidio. Ese subsidio está en cuentas contables de los municipios, pero en la realidad no es así. En salud pública reciben los recursos los departamentos y los municipios, pero no hay concurrencia, no se habla ni el departamento ni el municipio para garantizar un uso adecuado, digamos, de esos recursos y aprovechar, digamos, economías de escala. Ahí creemos que hay que hacer algo. Y adicional a eso, el tema del destino del recurso de la salud pública, hemos encontrado que se destina principalmente a contratar personas, gestores, que muchas veces no están, o en la mayoría de los casos están trabajando de forma desarticulada con los municipios, en el caso de los departamentos, y con los prestadores de salud. Creemos que también hay que hacer un tema, hay que hacer algo allí. En lo que tiene que ver con las competencias en prestación de servicios, está plenamente diagnosticado, creo que todos los que trabajan en el sector lo conocen. Hay un problema en el flujo de los recursos asociado a los controles que hay, digamos, en el sector para poder ejecutar el recurso, lo que tiene que ver cuando se trata de pagar servicios no post. Entonces hay mucha lentitud para autorizar los pagos, hay problemas allí para autorizar los pagos. Creemos que con lo que acaba de hacer el Ministerio de Salud con la resolución 1479 se va a mejorar, va a tener un muy buen impacto, sobre todo en lo financiero para los departamentos, pero van a seguir situaciones que tienen que ver allí como con una especie de costo de transacción antes del pago que se está identificando constantemente. Igualmente con la prestación de servicio a la población pobre no asegurada, hay problemas para la contratación, no se contrata regularmente, lo que
aumenta el valor del costo de la prestación, sobre todo en los periodos en que no está contratado, y además de eso, porque los contratos no se liquidan. Al no liquidarse, ustedes encuentran en las cuentas de los municipios una cantidad importante de recursos que no se pueden destinar para la prestación de salud porque están asignados a un contrato que aún no se ha liquidado. Eso es parte de la acumulación de recursos que hay en cuentas maestras que a cifras de junio, cuando teníamos dato disponible, estaban sumando 1 billón de pesos. Precisamente con lo que tiene que ver con la prestación de servicios, creemos que asignarle recursos a los municipios desertificados, a los más pequeños de categorías cuarta, quinta y sexta, para prestación de servicios y utilizarlos ellos en una contratación, digamos, per cápita con los hospitales, puede estar encubriendo de alguna manera un subsidio a los prestadores en el primer nivel de salud, en la medida que estos contratos capitados no obligan a hacer una verificación sobre la atención efectiva en salud. Este problema de ejecución de los recursos se ve en las cifras. Tenemos que los fondos locales, los fondos departamentales de salud al cierre de 2014 generaron un superávit de 889.000 millones de pesos, recursos que están allí, digamos, en las cuentas de la salud. Y cuando hicimos una solicitud de información a los departamentos más grandes y a los municipios más grandes y para establecer cuál es el gasto real en prestación de servicios de salud por población pobre no asegurada y aquella no cubierta por el régimen subsidiado, encontramos que el cierre de 2014 fue un costo de 1.16 billones de pesos, de los cuales el 70% fue facturación y el 30% fue recobros. De estos recursos se pagaron 936.000 millones de pesos, lo que nos dice que quedó una deuda del 2014 de 222.000 millones de pesos, pero que sumada a deuda presentada de vigencias anteriores por 405.000 millones de pesos, nos está dando una deuda consolidada de 628.000 millones de pesos. No obstante, cuando usted cruza esa información con las cuentas que hay, con los recursos disponibles que hay en las cuentas maestras, encuentra que hay superávit. Hay en las cuentas maestras 794.000 millones de pesos, reportado por las entidades territoriales en formulario único territorial, nos dice al cierre de 2014 hay un superávit de 165.000 millones de pesos. Esto no es así en todas las entidades territoriales, es necesario decirlo. En aquellas entidades territoriales donde se presenta déficit, en el ejercicio del trabajo que nosotros estamos haciendo, hemos detectado que hay un problema de inducción al costo, hay una tendencia a que la prestación del servicio sea demasiado costoso y por eso nosotros estamos recomendando que allí tiene que hacerse todo un trabajo de contención de costo en departamentos como Antioquia, que en términos relativos tiene un valor por atención mucho más alto en promedio que en el resto de regiones de nuestro país. Frente a los prestadores públicos, estamos preocupados como todo el mundo, no hay atención a la salud, pero es importante que ustedes sepan lo siguiente, que al cierre del 2002 ellos tenían un pasivo de 1.94 billones de pesos, entre el 2002 y el 2008 se asignaron recursos de la Nación y de los propios departamentos por 1.1 billones de pesos para hacer diagnóstico, para hacer acuerdos de reestructuración de las empresas sociales del Estado. Después, entre el 2010 y el 2011, se hicieron pagos a los hospitales por cuenta de los departamentos de los distritos por 1.17 billones de pesos, y que ahora con el programa de saneamiento fiscal y financiero en el que estamos trabajando en compañía con el Ministerio de Salud, se han viabilizado el uso de 1.8 billones de recursos para lograr el saneamiento de las empresas sociales del Estado. Sin embargo, el pasivo de las empresas sociales del Estado no disminuye. Los ingresos y los gastos frente a los ingresos son más altos. Hay un pasivo, las cuentas por la cartera, por recuperar, sigue creciendo y el pasivo sigue creciendo. Hay algo que tenemos que hacer ahí con las empresas sociales del Estado y nosotros estamos pensando en que tiene que ser aplicar normas de responsabilidad fiscal. En el sector de agua potable y saneamiento básico, lo que hemos detectado es que hay un ejercicio correcto del formal del uso de la competencia. Los municipios están destinando recursos a inversión y al pago de subsidios, pero no están utilizando las herramientas financieras y de planeación presupuestal que le fueron asignadas en la norma
para poder ejecutar, digamos, administrar el servicio al interior de sus territorios. Y este ejercicio, como lo decía la doctora Ana Lucía cuando nos habló hace un rato, no está solamente asociado a las entidades territoriales pequeñas, como uno podría pensar. Lo que mostró el estudio que hizo la DAP a partir de información que reportaron las propias entidades territoriales a los sistemas de información sectorial, es que se están pagando valores en subsidios por encima de lo establecido formalmente cuando uno cruza la información relevante. Y esta información no es de municipios pequeños, esta información es de los municipios capitales de Colombia y de los municipios más grandes del país, de los 8 municipios más grandes del país. ¿Esto por qué se presenta? Nosotros pensamos que en el ámbito de la necesidad de lograr una ejecución de los recursos, se diseñó en el sector lo que se llaman los contratos de prestación, contratos de transferencia, unos contratos de transferencia que al firmar la entidad territorial simplemente se está comprometiendo a asignar el recurso. Nosotros hemos entendido que simplemente se está logrando una partida presupuestal para el sector que hace que el municipio se convierta en un mero pagador para la empresa de servicios públicos y no le permite utilizar las herramientas de planeación las que tiene disponibles en el sector. Voy a avanzar un poco más rápido porque creo que se me acabó el tiempo. Y tiene que ver con lo siguiente. Las entidades, nosotros diseñamos, desde el Ministerio se diseñó un mecanismo de regionalización de la inversión, es el Plan Departamental de Aguas. Nosotros hemos encontrado que el Plan Departamental de Aguas no ha tenido el impacto regional que se esperaba. Digamos, los grandes proyectos de inversión regional no se han logrado, pero eso está asociado básicamente a que el costo de generar inversión en agua es demasiado alto, es mucho más alto que en otros sectores como el sector del gas o la energía. Hacer un ejercicio de transmisión del agua es demasiado costoso, sobre todo en un país en las condiciones geográficas como las que tiene el nuestro. No obstante, allí sí se están generando unos proyectos que son de impacto local, sobre los cuales nosotros pensamos sí se va a garantizar una mejor prestación del servicio en calidad hacia el futuro. En propósito general, creo que voy a pasar rápido porque la propuesta que nosotros tenemos, el diagnóstico que nosotros tenemos, es similar al que presentó el Departamento Nacional de Planación. Ustedes vieron que ellos utilizaron el diagnóstico que presentó el Ministerio de Hacienda al respecto. Básicamente, hay una sobredestinación de los recursos. Pensamos que allí se está exagerando con las destinaciones legales, y no solamente las legales. Cuando sale un COMPES, cuando sale un proyecto de inversión nacional, digamos, liderado por entes nacionales, nos lo dijo el DNP, todo el mundo está pensando en la plata del propósito general. Todos, a veces los proyectos se cierran con la plata del propósito general. Los municipios no saben para qué lado ir, para cuál, y creemos que esto está, de alguna manera, acabando con uno de los principios claves de la descentralización que lo hemos visto mucho en estas presentaciones, y es quién identifica el uso de los recursos al interior de la entidad territorial, la comunidad. Nosotros se lo estamos haciendo identificar a partir de las leyes, a partir de los programas, y por eso creemos que vamos a discrepar un poco en la propuesta que vamos a hacerle al DNP frente al uso del Sistema General de Participaciones. Hay un tema que me interesa, que nos interesa mucho, y ustedes han sido, digamos, ustedes lo han escuchado mucho de la doctora Ana Lucía, es un mensaje en la Dirección de Apoyo Fiscal, y es que nosotros creemos que la descentralización sectorial, la forma como los ministerios sectoriales han llevado el proceso de centralización sectorial, ha generado asimetrías en el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales. Ustedes en los departamentos de Colombia, especialmente en los más pequeños, van a encontrar, y eso es el mensaje que nosotros tenemos para que lo entendamos grande, la gobernación rica de educación, la gobernación rica de salud y la gobernación pobre que se dedica a los otros temas de la administración. Entendemos que esto tiene que ver con un proceso, digamos, un propósito loable, y es, hay que garantizar que las entidades territoriales ejecuten muy bien sus competencias en educación y salud. Entonces hay que dotarlos de muy buena infraestructura tecnológica, de muy buena infraestructura en recursos humanos, hay que capacitar muy bien a estas personas, pero resulta que eso genera esas asimetrías en la entidad territorial. Entonces usted se encuentra los funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación que nunca tienen problemas con, digamos, sus salarios,
porque sus salarios son financiados con los recursos de destinación específica que son del sector, no dependen de los ingresos propios de la entidad territorial, y que disponen de unas herramientas tecnológicas y una infraestructura que les permite prestar un muy buen servicio, pero que los pone en una situación o pone al resto de la entidad territorial en una situación desventajosa. No es malo que sea así, pero creemos que en el tema de la asistencia técnica podemos lograr que lo que ha hecho el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para fortalecer a sus secretarías se extienda hacia el resto, digamos, de las administraciones. Voy a cerrar contándoles qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Primero, unos principios para reformar el sistema, ya se los he expresado en esta presentación. Las propuestas deben orientarse pensando en que la bolsa no se va a modificar. El Departamento Nacional de Planeación está pensando, digamos, de la misma manera. El doctor Jaime Bolín nos preguntó, hay que cerrar la discusión sobre la fórmula de crecimiento de esta bolsa. Estamos pensando que sea la que ya está definida en el Acto Legislativo 4 del 2007, es que cerrado el periodo de transición sea igual al promedio de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación durante los últimos 4 años. Tengamos en cuenta lo que les había dicho, el SGP financia competencias territoriales que se engranan en modelos más amplios de prestación, cuyos rectores son los ministerios sectoriales. Luego, para realizar una reforma del sistema de participaciones, tenemos que pedir a los ministerios que se pronuncien y nos digan qué están pensando, qué necesitan que se reforme para mejorar el uso de los recursos y garantizar una mejor competencia por parte de las entidades territoriales. Lo que nos lleva a pedir a los ministerios que tengan en cuenta que estamos en un ejercicio de centralización y la idea también en este ejercicio es garantizarle una mayor autonomía a las entidades territoriales. Entonces, lo que podamos hacer en ese tema sería importante. Las brechas, cerrar las brechas institucionales que hay en las entidades territoriales se logra, lo pensamos así, compartimos con la OCDE y compartimos con el plan de desarrollo a través de garantizar una mayor autonomía de las entidades territoriales. Pero hacerlo implica que los ministerios sectoriales cambien la forma como están aproximándose a ser rectores de la política pública en las entidades territoriales. Creemos que hay una estrategia que ya está diseñada por el gobierno nacional, es una estrategia interinstitucional, la construimos colectivamente entre los ministerios sectoriales, el Departamento Nacional de Planeación, allí participó el Ministerio de Hacienda, que es la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Esa estrategia dice que tenemos que hacerle monitoreo a las coberturas de los servicios que se prestan con los sectores, con los recursos del Sistema General de Participaciones, que tenemos que hacer el monitoreo a la calidad de los servicios que se prestan, que tenemos que hacer el monitoreo a la continuidad de los servicios que se prestan. Creemos que esas son las reglas simples que nos ha pedido la doctora Ana Lucía durante tanto tiempo, ya están diseñadas. Hay unas reglas que usted monitoree los indicadores de calidad en la prestación de los servicios y quien no cumpla o la entidad que no cumpla con esos indicadores, vamos y miramos qué está pasando y le proponemos unas medidas que son de carácter preventivo o de carácter correctivo. Pueden ser planes de desempeño que trabajamos conjuntamente con los ministerios sectoriales o medidas correctivas como las que sucedieron en educación de asumirle la competencia a la entidad territorial, que dicho sea de paso, desde el punto de vista de la prestación, han tenido éxito, nosotros lo entendemos de esa manera. Para hacer monitoreo necesitamos información y para tener esa información tenemos que acabar con la cultura del reporte en Colombia. No podemos hacer monitoreo a partir de los reportes que nos están haciendo las entidades territoriales y creemos que el cambio tecnológico en el siglo XXI nos permite quitar esa restricción que tenemos. Lo que hay que hacer es dotar a las entidades territoriales de sistemas integrados de información financiera y sectorial que le garanticen al ministerio, a cada uno de los ministerios y al gobierno nacional, recoger la información en línea y quitarnos el tema del reporte. Creemos que allí hay que hacer algo. Como todos los diagnósticos que hemos visto en estas jornadas, creemos que hay que darle más participación a los departamentos en el ejercicio de la prestación de los servicios y por eso nosotros proponemos que los recursos de la salud pública, los recursos de la calidad educativa sean ejecutados de manera coordinada, que le demos elementos a los departamentos para que ellos lideren la ejecución de estos recursos en compañía de los municipios, pero a través de mecanismos como el que ayer nos hablaba el señor Pitelar respecto a los contratos plan. Podemos hacer muchas cosas con una buena cantidad de recursos y podemos generar mucho más
economía de escala, por decirlo de esa manera, frente al uso de los recursos. Creo que con esto hemos propuesto, digamos, las ideas que tenemos. Hay que hacer, separar el financiamiento de las nóminas del sector de la variación de la matrícula, ya lo dije. Hay que asignar los recursos restantes, ahí sí, con unos criterios de captación que estén directamente relacionados con la variación de la matrícula. Hay que incorporar mecanismos de coordinación para la ejecución de los recursos de calidad. Para hacer eficiente la distribución de la planta en el sector de educación, creemos que los demás programas que el Ministerio de Educación está planteando realizar se pueden asignar con un criterio que tenga que ver con la correcta distribución de la planta, que lleva al Ministerio a no ejecutar recursos en aquellas entidades territoriales donde no esté bien distribuida la planta. Necesitamos del Ministerio de Educación una regla del punto final para las deudas. Necesitamos que determinemos un plazo en el cual vamos a calcular el valor de esas deudas, las vamos a incorporar en el marco fiscal de mediano plazo de la Nación, pero a partir de ese plazo no tienen por qué aparecer más deudas, y si aparecen, esas deudas van a ser asumidas por las entidades territoriales. Creemos que es la única forma de cerrar el problema con esta situación que se presenta, y por eso pedimos allí apoyo del Ministerio. Para el tema de la infraestructura, solamente le decimos al Ministerio, no confiamos en las cifras que hay en el CIEP, por lo que hemos visto en las entidades territoriales. Les proponemos que hagan un levantamiento de infraestructura con las entidades territoriales antes de emprender proyectos masivos de inversión en el sector. En salud, creemos que hay que continuar con el proceso de lograr el aseguramiento universal, y para eso sí creemos que hay que terminar con la asignación de los recursos para prestaciones de servicios. Si vamos a asegurar la comunidad, no podemos seguir dando recursos a los municipios, a los 423 municipios, para que gasten en prestación de servicios. Creemos que eso lo que está generando es una incursión en la demanda, que es lo que tiene problemas, digamos, sobre todo ante la comunidad, al sector, y hacer lo mismo con los recursos que están recibiendo los departamentos. Ahí hay una renta de destinación específica que son las rentas cedidas. Si hay algo adicional que pagar en prestación de servicios, lo deben asumir los departamentos con cargo a las rentas cedidas. Igualmente, se los dije, hay que incluir mecanismos de coordinación en la ejecución de los recursos de salud pública. La salud pública la deben coordinar los departamentos, y para eso deben organizar y liderar el uso de los recursos de los municipios. Para los hospitales públicos, y es la experiencia que tenemos en el saneamiento de la red, digamos, de los programas de saneamiento fiscal de las empresas sociales del Estado, hay que poner reglas de responsabilidad fiscal, que se construyan a partir de un indicador, como lo tenemos en las entidades territoriales. Tenemos los ingresos corrientes de libre destinación, tenemos el interés sobre el ahorro operacional. Aquí el único indicador es el equilibrio corriente. Cuando no se cumpla esa regla, la entidad tiene que aplicar lo que ya está establecido: adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero con una metodología que ya ha sido celebrada en el sector, por lo que significa para una buena administración de una gerencia pública, de una empresa social del Estado, y debe ser monitoreado constantemente. Consideramos que el monitoreo de este cumplimiento del equilibrio tiene que ser hecho por los departamentos y obviamente por el Ministerio sectorial, pero debe ser basado por una regla presupuestal. No creemos que la regla presupuestal sea la causación en el ingreso, creemos que la regla presupuestal tiene que ser la caja en el ingreso y la causación en el gasto. Esto garantiza que los ESE se puedan enfrentar correctamente a los problemas que hay con el flujo de los recursos al interior. Una que ya hizo la doctora Ana Lucía en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes: si el tema es de redes públicas de prestación de servicio, y las redes públicas de prestación de servicio las deben liderar los departamentos, pero los dueños son los municipios, allá hay un problema de asimetría que tenemos que resolver. Si el problema son redes de prestación de servicios, si el problema no son redes de prestación de servicios, esta propuesta no interesa. Pero si son redes de prestación de servicios, consideramos que esas ESES del primer nivel, que hoy son de las cuales son dueños los municipios, deben pasar a los departamentos. Obviamente esto implica una reforma mucho más grande, pero hay que hacerlo. Rápidamente, voy a ocuparme. Consideramos, Ministerio, que hay que eliminar el proceso de certificación. Creemos que haber trasladado la competencia de agua a los municipios, a los departamentos, lo que hizo fue trasladar un problema a los departamentos que se hizo más grande. ¿Por qué? Porque los departamentos no tienen las herramientas
de administración financiera para ejecutar los recursos, no había un entendimiento del proceso presupuestal para manejar esos recursos. Nos tocó la dirección de apoyo que sea con el doctor Fernando Villota ver cómo hacíamos para que los departamentos ejecuten los recursos, y aún así, por vacíos normativos, hoy departamentos cuyo municipio ya hace certificado tienen problemas para devolverle los recursos al municipio, solamente por el vacío normativo que hay. Creo que él nos contaba, nos llamaba la atención sobre eso cuando hablaba de la ley de responsabilidad fiscal en México y decía, no hay que proponer normas sin tener claro las consecuencias que va a tener la misma en las entidades territoriales. Hay municipios que no lograron que un privado entrara a prestar el servicio en la entidad territorial. Esos municipios tienen problemas para financiar la estratificación. Consideramos, ministerio, que es necesario liberar recursos del SGP para que los costos de la estratificación se financien con el Sistema General de Participaciones, con la participación. Y obviamente, producto de lo que les había contado antes, creemos que tenemos que obligar a las empresas de servicios públicos a que presenten soportes cuando van a hacer cobros de subsidios. Si mantenemos un ejercicio en el cual el prestador simplemente recibe el recurso directamente, creemos que vamos a perder la oportunidad de garantizar una eficiencia en el uso de los recursos, especialmente cuando necesitamos ampliar la cobertura en el sector rural, lo cual, digamos, tiene que ser un propósito del sector en adelante. Igualmente, lo digo porque es importantísimo, ya termino, es que necesitamos permitirle a los municipios de Colombia que puedan conocer la información de la inversión que hacen las empresas de servicios públicos con la tarifa, con el costo medio de inversión. Tenemos una sospecha y que tiene que ver con 2 o 3 casos que ya hemos visto, y es que hemos detectado municipios que están haciendo con el SGP inversión que debería ser financiada con la tarifa del usuario. En la práctica, ¿qué sucedió? Que la empresa de servicios públicos se ahorró lo que tenía que haber gastado en inversión con la tarifa, y eso se financió con el Sistema de Participaciones. Creemos que si los municipios tienen la posibilidad de hacer ese análisis antes de tomar decisiones de inversión, tendrían mayores posibilidades de ampliar la cobertura en complementariedad con las empresas de servicios públicos. Propósito general: liberemos la plata. Dejemos que el propósito general sea lo que es, que sea propósito general, que solamente se asigne de acuerdo con los criterios que bien se están definiendo aquí. Yo pensaría, por lo que vi, no hay que orientar la asignación del recurso, como lo está pensando el DNP, hacia unos determinados sectores que se han identificado como necesarios a partir del análisis estadístico. Cumplamos con la asignación del recurso del propósito general, lo que nos dice la teoría y lo que nos piden las entidades territoriales cuando se habla de mayor autonomía, y que lo que nos recomienda la OCDE y el propio diagnóstico del plan de desarrollo, y es: entreguemos los recursos del propósito general para que el municipio decida cómo se los gasta en su plan de desarrollo. Y si tenemos que hacer monitoreo, hagámosle monitoreo a las metas que consiguió el propio municipio en el plan de desarrollo. Como lo dijo el doctor Osejo, no más porcentaje para cultura, no más porcentaje para deporte, pero tampoco les digamos más porcentajes para ningún otro sector, que decían los municipios. Creo que con esto cumplimos con una de las recomendaciones más sentidas que nos hizo la OCDE, y es: eliminen las destinaciones específicas que tienen con el uso del Sistema General de Participaciones. Rápidamente, creo que la alimentación escolar, y aquí voy a discutir un poco más con algunos compañeros de la oficina, y la plata de primera infancia tiene que unirse a la bolsa de educación. Esos recursos tienen que manejarlos el sector, tiene que orientarse. Si eres el rector de la política de educación en Colombia, tenemos que ver que así sea más amplia la política de la primera infancia, es necesario que exista un doliente, porque lo que hay hoy en día en Colombia son institucionalmente, no puede llegar a los cientos, docenas de dolientes a nivel del gobierno nacional, que hace que la ejecución de esta política no sea viable. Qué pena con usted la demora. Muchas gracias.